Hola mi gente, alegre y saludable. El día de hoy vamos a hablar de una causa secreta en el sistema digestivo que puede ser la causante de tu enfermedad. Sí, está detrás de muchísimas enfermedades y hoy cada día hay más y más y más evidencia. Así que nos vemos en la próxima parte del video. Bueno, y la verdad que siempre me ha parecido interesante el tema de digestión y no es lo interesante, sino lo fundamental que es para tu salud. Es que si tú sanas tu digestión, de verdad transformas tu salud de una manera espectacular. Si no me conoces, yo soy la doctora Iliabra Linares, soy médico internista, especialista clínico en medicina ayurveda y te guío en empoderarte de tu salud de manera natural. Sígueme, es la única manera que tengo que el algoritmo de YouTube, o si estás en Instagram o en Facebook o en TikTok, donde estés, te avise los videos que vamos subiendo. Si tú quieres empoderarte de tu salud, tienes que tener el conocimiento y las herramientas adecuadas. No hay otra manera de despertar y elevar nuestro nivel de conciencia. Yo vengo de hacer medicina interna, trabajé con medicinas integrativas y cuando salto a Ayurveda, de verdad el hincapié que hace Ayurveda en digestión, 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 digestión. Sin digestión no hay salud, si buen fuego digestivo no hay salud, no hay longevidad. Me impresionó mucho más y cuando lo empecé a aplicar en los pacientes y todas esas guías de alimentación, cómo mejoran. Y es que realmente una de las causas secretas que puede estar creando no solamente tus problemas digestivos, sino tus problemas de salud en líneas generales, es lo que hoy conocemos como el intestino permeable, lo puedes encontrar también como el leaky gut. ¿Qué sucede con este intestino permeable? Bueno, primero tenemos que comprender qué es. El intestino permeable lo que quiere decir es que hay un paso de cosas que no deberían suceder, ¿sí? Nuestro sistema digestivo tiene unas capitas, tiene primero su capa de moco, tiene como unos cilios que son como deditos que son los que permiten la absorción de todos los alimentos y entre una célula y otra hay un pequeño espacio que son las uniones en hendidura. Pero son espacios muy pequeños y por ahí realmente pasan algunas micromoléculas, sobre todo espacio de agua, alguna parte de glucosa. No pasa mucho, son espacios de muy pocos Dalton, ¿sí? ¿Qué sucede? Que por ciertas causas que ya vamos a hablar ahorita más adelante en el video, esa brecha, esa unión en hendidura que se llama, empieza a separarse un poco. Y muchas veces va acompañada de que esos deditos, que son los que permiten la absorción, también se hayan dañado en el tiempo. Y entonces comienza a haber algo que se llama intestino permeable. Y es que a través de esa hendidura empiezan a pasar macromoléculas que no deberían pasar. ¿Y adivina quién está debajo de todo eso? Tu sistema inmune. Más del 70% del sistema inmunológico realmente está en el sistema digestivo. Y son unos sistemas de mucosas que se comunican entre ellos. Entonces tenemos un sistema que es obviamente es dentro del sistema digestivo, pero tenemos uno que va a piel, tenemos uno que va a la parte genitourinaria, tenemos uno que va a la parte respiratoria, mamaria, etc. Entonces realmente muchas de nuestras enfermedades es porque cuando esas moléculas que no deben entrar, que son irritativas, por ejemplo, gluten, caseína, que tiene que ver con trigo, leche de vaca y muchas otras, el sistema inmune se altera, dice esto no está bien, desencadenan esa respuesta que es una inflamación, que por eso hablamos de la famosa inflamación mínima, crónica, persistente. ¿Y qué pasa? Que cada quien tiene un órgano débil o de llanto, como lo quieras llamar, y comienzan a aparecer enfermedades, muy frecuentes los temas en piel, asma, acné, estas vaginosis o temas vaginales que dicen que son candidiasis y a veces aparece la cándida y a veces no, pero siempre hay una secreción, senos paranasales, o sea, todas las mucosas empiezan a llorar. Todo comienza a nivel del intestino, así que estoy segura que me vas a hacer es, y a ver, Iliaura, ¿por qué se daña ese intestino? ¿Qué sucede? Hay múltiples factores y te los voy a dividir en dos grandes. El primero muchas veces tiene que ver con medicación. Ya hemos hablado en otros videos del uso de antibióticos indiscriminados cuando no es necesario. Puede ir dañando toda esa parte de la mucosa digestiva y vas a empezar a ver la separación de las uniones en hendidura. Los antiácidos, el uso excesivo de antiácidos, no es que no los puedas utilizar igual que los antibióticos cuando están indicados,
pero hay gente que consume antiácidos de manera continua, frecuente. Eso daña el pH del estómago, y al haber trastornos en la acidez también se va a dañar toda esa mucosa, todo ese epitelio. El uso de analgésicos también de forma exagerada pudiera ser procesos infecciosos que fueron muy severos sobre el sistema digestivo y lesionaron toda esa mucosa, todo ese epitelio digestivo. Y la segunda, que me parece es la más importante y es lo que sucede más frecuente, es un tema de alimentación. ¿Sí? Entonces, estamos sometiendo a nuestro cuerpo a alimentos que no son alimentos, por eso por ahí algunos dicen, no, vamos a alimentarnos con alimentos reales o alimentos de verdad. Es porque cuando llega la industrialización, estamos haciendo una cantidad de alimentos procesados y ultraprocesados con una cantidad de químicos que nuestro sistema digestivo jamás se había enfrentado a ellos. Y cuando entran, nuestro sistema digestivo los desconoce, aparte tanto químico lesiona también esas mucosas, y sobre todo sabemos que el gluten, porque es esa harina que está muy refinada, y la caseína, sobre todo la leche de vaca, que es una proteína específica que es la 1, tienden a lesionar más esos epitelios digestivos y crear más uniones de hendidura. Entonces fíjate que se vuelve un círculo vicioso. El gluten no solamente daña, sino que entra, inflama. Daña, entra, inflama, igual que la caseína. Entonces tenemos que vigilar mucho nuestra alimentación y que sean de verdad alimentos reales. O sea, comer más vegetales, más frutas, evitar todo lo que podamos los alimentos procesados, ultraprocesados, de cajita, etcétera, etcétera. Como le digo a todos mis pacientes, si tú logras cambiar eso, date ese regalo no solamente a ti, sino a tu familia, porque muchas veces nuestros hijos siguen cometiendo esos patrones equivocados de alimentación y al final ellos también van a continuar enfermando. Entonces, ¿qué hago yo para mejorar este intestino permeable? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo diagnosticamos esto? Fíjate que en consulta una de las cosas que más nos sucede es que los llegan los pacientes con colon irritable. Y los que les dicen que tienen colon irritable muchas veces tienen suerte. ¿Qué pasa? El paciente comienza a hacer una cantidad de síntomas digestivos, se llena de gas, se hincha, siente, o sea, hay hinchazón abdominal, a veces hay dolor, a veces hay estreñimiento, diarrea, a veces se alternan entre la diarrea y el estreñimiento, sensación de que no evacúan bien, pueden haber otros síntomas extradigestivos. Entonces empiezan a haber alergias, dolores articulares que van y vienen, pero no tienen ningún componente serio en la parte de enfermedades autoinmunes, entre muchas otras cosas. A veces el sentirte inflamado, como que los deditos están más gordos, todo eso mucho tiene que ver con estos intestinos permeables. Van al médico, se le hacen todos los estudios que hay que hacerlos. Es muy importante antes de tratar cualquier cosa que estemos pensando, intestino permeable, colon irritable, que verifiquemos que todo tu sistema digestivo esté de buena calidad. Entonces, realmente, si hay indicación de hacer endoscopias digestivas tanto superiores e inferiores, ya estos pacientes se someten a todos estos procedimientos, a veces le hacen un montón de exámenes, todo está bien y bueno, tienes colon irritable. O los que no cuadran con lo irritables, como que bueno, te pasó, acostúmbrate, eres más sensible que los demás, o si tienen muchísimos síntomas, terminan en el psicólogo. Cuando nos llegan a consulta, resulta que no era tan colon irritable, realmente la mayoría son estos síndromes de intestino permeable. Cuando nosotros comenzamos a hacer el tratamiento, enseñarnos a alimentarse, a evitar todos esos alimentos que crean sensibilidad, descompensan todo lo que es el leaky gut, pues comienzan a mejorar y realmente no era un colon irritable. Algunos pues ya no mejoran, y si tenían un colon irritable que estaba ahí mezclado aparte con este intestino permeable. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo lo diagnostico? No es fácil, no hay pruebas, tantas pruebas hoy en día. Hay muchas que se están estudiando, son muy costosas. Hay algunas pruebas que se hacen como las sonulinas, son muy costosas realmente. Cuando uno ve el costo y que el paciente más bien mejore su alimentación y compre los nutracéuticos que necesita, no vale muchas veces la pena realmente hacer estas pruebas tan caras. Entonces nos vamos mucho es por la parte sintomática, clínica, funcional del paciente y comenzar todo lo que es el tratamiento. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿y cómo me trato? ¿Qué hago? ¿Cómo me ayudo si yo tengo un intestino permeable probablemente? Recuerda que detrás de muchas enfermedades, cuando hablamos a veces de cándida, que les hablaba en el video anterior, cuando hablamos de colon irritable, cuando hablamos inclusive de reflujo, gastritis, muchas veces todas están molestando justamente por este síndrome permeable del intestino. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es alimentación. Desde Ayurveda tenemos una alimentación personalizada a cada paciente porque cada uno de nosotros tiene cualidades, no hay algo para todos, pero sí hay algo para cada quien. Sin embargo, en líneas generales tienes que quitar todos aquellos alimentos que puedan inflamar. Retirar definitivamente el trigo de la dieta, eso debes hacerlo
mínimo por 90, 120 días. Y si lo vuelves a integrar y vuelve a haber síntomas, recuerda que hay pacientes que tienen algo que se llama celiaquías, que son intolerancias al gluten. Probablemente puede ser de ese grupo. Y si sigues consumiendo gluten, no te va a ir bien. Vas a estar colocando siempre esa piedrita que está empeorando el cuadro. Entonces, quita el trigo, todo lo que sea trigo, sobre todo refinado, hay que retirarlo definitivamente. Al comienzo hay que quitarlo todo. Caseína, que es la leche de vaca, y recuerda que entra la leche, la mantequilla, el yogur, los quesos. Hay una mantequilla ayurvédica que se llama ghee, realmente esta se le retira prácticamente el 99% de la caseína en el momento de clarificación, quedas como puro el aceitito. Algunos pacientes toleran, otros sin embargo ni siquiera esta la toleran. Aquí ya empieza a haber divergencia. Hay pacientes que van a hacer esas sensibilidades y esos leaky gut con la soya, porque la soya es transgénica. Otros tienen que ver con las legumbres, sobre todo cuando el sistema digestivo está tan delicado. Algunos, todos los que son frutos secos, almendras, nueces, porque tienden a ser muy alergénicos y empeoran toda la respuesta que hay inmunológica debajo del sistema digestivo. Así que es lo que llaman la dieta antiinflamatoria. Hay que ser serios con esas dietas de 90 a 120 días. Donde fallan los pacientes generalmente es aquí. No queremos dejar de hacer aquellos que no se enfermó, entonces al final termina siendo más un problema de mentalidad del paciente, que es lo que no lo permite sanar. Pero los que cumplen su alimentación es impresionante cómo mejoran. ¿Y después qué hago? ¿Puro la alimentación? No, pues hay que ayudar a reestructurar el intestino. Esto sí, lo ideal es que sea guiado siempre en consulta, porque no todas las cosas se pueden colocar en el mismo momento. Entonces, por ejemplo, hay un aminoácido que es la glutamina, es como que fuera un cementico y ayuda a reparar esas uniones estrechas o uniones en hendidura que hay allí. Tenemos enzimas digestivas, tenemos los probióticos, tenemos prebióticos, pero si tú colocas prebióticos, por ejemplo, sobre una disbiosis que esté montada, no siempre te va a ir bien, estás alimentando lo bueno y lo malo. Hay probióticos que pueden ser mejores según si solamente es digestivo o hay manifestaciones extradigestivas con otros síntomas y enfermedades. Minerales, magnesio, zinc, son dos muy importantes para el sistema digestivo. Magnesio como glicinato te pudiera ir mejor para estos temas. El zinc quelado también te va a ayudar a que todo ese sistema digestivo esté mejor. Entonces, sí, realmente de la parte nutracéutica, tanto de Ayurveda como de medicinas integrativas, funcionales, ortomoleculares, hay una cantidad de cosas para ayudarte, que lo que van a hacer es quitar la raíz de la enfermedad, o sea, nutrir, limpiar, reparar, regenerar, que es lo que estamos buscando. Y tienes que retirar definitivamente aquellos alimentos que te puedan inflamar. El problema con los alimentos que yo siempre les explico a los pacientes es que no es tan sencillo como que si yo comí y me dio el malestar. Tú puedes tener, porque eso viaja por unas inmunoglobulinas que se llaman memorias de hasta 72 horas antes. Tú comiste algo y estás sintiendo el malestar ahorita. O sea, que tú comiste hace 3 días, 2 días, un día, una comida, y cualquiera de todas esas está descompensando tu intestino permeable. Entonces, por eso tienes que ser tan estricto, sobre todo los primeros meses, con la alimentación. Quiero dejarte claro que esto no es un invento, no es que estamos hablándonos locos. Mira, tenía este libro por aquí de años conmigo, de que hacía medicinas integrativas, un libro del 2005. Mira el tamaño, ya hablando del síndrome inflamatorio de mucosa, porque era un pediatra que veía moco en los niños, las crisis asmáticas, y empezó a averiguar. Después vimos que todo lo que son los temas de candidiasis vaginal, muchas veces las mujeres tienen senos paranasales con sinusitis, el tema de el flujo vaginal, más los temas digestivos. Entonces, eso es una característica muy frecuente del síndrome inflamatorio de mucosas. Si lo seguimos tratando desde afuera con más antibióticos, y más antibióticos, lo que hacemos es dañar más aún la flora intestinal. Entonces empeoran todos estos síntomas y empiezan a crecer cosas que no queremos que crezcan dentro del sistema digestivo. Y hoy en día la verdad es que hay muchas publicaciones apoyando cada día más y más esto. Si me preguntas por qué la mayoría de los médicos no lo sabe, mira, para cambiar todo un sistema de estudios de medicina pueden pasar décadas, pero eso no significa que nosotros no tengamos la obligación, por un lado, como médicos, de seguir viendo y aprendiendo todo lo que está saliendo, y por otro lado, tú como paciente, empoderarte de tu salud y buscar médicos que te ofrezcan otras alternativas, porque me pasa muchísimo. Por ejemplo, una relación muy clara de estos intestinos permeables está con este exceso de enfermedades autoinmunes y de cánceres, y que vienen descompensadísimos, con una cantidad de tratamientos sin respuesta, y lo que había era un intestino permeable. Y hasta que no resolvemos digestión, realmente no hay respuesta ni siquiera a los medicamentos de medicina convencional. Y cómo les cambia la vida aprender a comer y utilizar nutracéuticos adecuados para tratar todos estos temas de intestinos permeables. Recuerda que pueden haber mezclas. ¿Qué es eso?
tienes intestino permeable, o puedes tener SIBO, que son los sobrecrecimientos bacterianos a nivel del colon, o puedes tener una disbiosis, que es una alteración de la microbiota, un colon irritable. O sea, uno no excluye al otro. Pueden estar mezclados y todos, por eso, si ya tienes mucho tiempo o son muy severos, lo ideal es que nos vemos en consulta o busques un médico que trabaje con esto y simple y llanamente vayas resolviendo esto. Quisiera decirte que es mágico, que todo esto sale de un momento para otro, pero sobre todo los que tienen tiempo y profundidad, llamamos en Ayurveda, que son muchas condiciones que les predisponen a desarrollar estos problemas, pues vamos a tardar, pero se puede, ¿sí? Y tu salud va a mejorar de una manera impresionante. Como siempre les digo, tu salud comienza la digestión, y no lo dije yo, lo dice Ayurveda, lo dicen todos los primeros que empezaron la parte médica, Hipócrates, todos ellos siempre han dicho que nuestra salud comienza definitivamente en el sistema digestivo, así que está atento. Si tienes alguno de estos síntomas, recuerda que no estás loca o loco, simple y llanamente hay un trastorno que está empeorando síntomas por todo el organismo. Si te acuerdas, siempre les digo que somos como un arbolito. Si la raíz está de mala calidad, cada florecita, cada frutica realmente es un síntoma o una enfermedad que vas a estar presentando por no empoderarte de tu salud y mejorar tu sistema digestivo. Recuerda, si toda esta información te está siendo útil, seguirme es la única manera de que YouTube te avise los videos que vamos a estar subiendo. Y si quieres aprender más de algún tema específico relacionado en este momento de digestión, déjamelo en los comentarios y lo grabamos en un próximo video. Nos vemos pronto.